hacer más no significa avanzar en lo importante, pero también hay algo oculto que es esto de que realmente haciendo mucho estamos evitando de forma silenciosa hacernos cargo de lo que realmente es importante. Entonces, en el podcast de hoy vamos a desarrollar cuál es la diferencia entre ser hiperproductiva y realmente ser exitosa y avanzar en un proyecto. ¿Por qué somos tan adictas al hacer? Si realmente somos productivas o simplemente estamos haciendo, y cómo podemos identificar lo que realmente es importante en nuestra vida para que nosotras sigamos creciendo. Esto es Cambios que te cambian. Soy Muriel del Barco, coach integral evolutiva, y si estás lista para reinventarte, este espacio es para vos. Empecemos. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Cambios que te cambian, y como todas las semanas nos volvemos a encontrar en este espacio que creamos juntos, vos y yo, no solo para repensarnos, sino para empezar a cambiar. Y el podcast de hoy tiene que ver con un paradigma o una forma que tenemos las personas de hacer las cosas que nos mantiene siempre en el mismo lugar. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto que yo noto mucho, sobre todo en las mujeres, que somos multitasking, que estamos haciendo de todo. Tenemos la agenda llena, hacemos el checklist, decimos, uy, yo hice de todo. No sabes la cantidad de cosas que tengo que hacer y las cumplí. Y de repente nos sentimos muy adictas a hacer checklists, de tener una lista de pendientes y ir sacando esos pendientes, pero sentimos en el fondo que hay algo que es realmente importante que sigue esperando, que las decisiones importantes se siguen postergando, que aunque hacemos 1000 cosas en el día y nos llenamos la agenda, no avanzamos en lo que realmente es importante para nosotras. Y esto quiere decir quizás que hacer más no significa avanzar en lo importante, pero también hay algo oculto que es esto de que realmente haciendo mucho estamos evitando de forma silenciosa hacernos cargo de lo que realmente es importante. Entonces, en el podcast de hoy vamos a desarrollar cuál es la diferencia entre ser hiperproductiva y realmente ser exitosa y avanzar en un proyecto. ¿Por qué somos tan adictas al hacer? Si realmente somos productivas o simplemente estamos haciendo, y cómo podemos identificar lo que realmente es importante en nuestra vida para que nosotras sigamos creciendo, o que realmente eso que hagamos mueva la aguja de eso que queremos manifestar. De hecho, hay un estudio realizado por psicólogos experimentales y lo publicaron en la revista de Psicología Experimental que se hizo en el 2021, que dice que las personas más productivas o que más cosas hacen en el día no son necesariamente las más exitosas. Y lo podemos ver en un montón de trabajos que trabajan muchas horas, están muy ocupados resolviendo lo urgente, pero que realmente siguen siempre en el mismo lugar. ¿Y esto a qué se debe? Los psicólogos dicen que es el sesgo de la actividad, que es esa recompensa que tenemos a nivel fisiológico o químico en el cuerpo de hacer por hacer. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos muy satisfechos cuando hacemos y cuando estamos en actividad y cuando vamos haciendo ese checklist? Y es porque nuestro cerebro, por lo general, lo que busca es repetir algo que le parece confortable y cómodo, porque tiene menos gastos energéticos. Entonces, el poder concretar una actividad que yo ya manejo, donde yo ya me siento cómodo, me da dopamina inmediata. Yo ya siento satisfacción por el simple hecho de empezar algo y terminar en el momento. Entonces siempre mi cerebro se va a focalizar en lo que es urgente y en lo que me va a dar dopamina inmediata. Y esto lo llevamos a otras actividades de nuestras vidas, como por ejemplo cuando comemos, cuando tomamos alcohol, donde sentimos la dopamina inmediata es donde repetimos, porque eso nos hace sentir satisfacción. Pero para realmente avanzar, crecer, evolucionar, que es lo que siempre buscamos en el coaching integral evolutivo, tenemos que buscar acciones que nos den serotonina, es decir, que nos hagan ver los resultados a largo plazo. Porque quizás el movimiento hace que estemos siempre girando en el mismo lugar y que no podamos avanzar. Y lo que tenemos que hacer es cambiar esa estructura. Movimiento no significa crecimiento.
movimiento no significa evolución. A veces estoy moviéndome en círculo en el mismo lugar y repito una y otra vez lo mismo porque es lo que conozco. Cuando mi cerebro puede salir de ese loop adictivo del hacer y entender que tengo que poner lo más importante como prioridad, aunque sea incómodo, aunque cueste, aunque los resultados sean a largo plazo, es cuando empiezo a avanzar, cuando empiezo a crecer y cuando me empiezo a mover. Cuando vos entendés cómo funciona tu cerebro, empezás a entender por qué somos adictos al hacer, a la hiperproductividad, a tener la agenda llena y nos incomoda tanto observar el contexto, pensar, tomar decisiones importantes, tener esa charla incómoda, porque eso no nos trae recompensa a corto plazo, nos trae recompensa a largo plazo. Entonces, no es lo mismo enfocarnos que actuar. ¿Cómo vamos a entender por qué venimos coachados o venimos repitiendo un patrón que hace que no nos replanteemos por qué actuamos como actuamos? Y esto viene un poco de la cultura sistémica. Yo siempre digo que no podemos olvidarnos que somos personas que vivimos en un entorno sistémico. Y lo sistémico me refiero a vivimos en un mundo, vivimos en un sistema político, vivimos en una sociedad, vivimos en un sistema educativo, en una religión, en una familia. Entonces no podemos olvidarnos que aprendemos lo que conocemos, que aprendemos lo que otros hacen y repetimos, no solo aprendemos. Entonces, si yo tengo que tener en cuenta que somos seres sistémicos, que pertenecemos a una sociedad, lo primero que tenemos que saber es que esto lo aprendimos con el sistema de trabajo protestante. O sea, desde aquella época era que mientras más haces, y esto venía de la explotación, ya vemos de la esclavitud, de la colonización, mientras más hacías, más te recompensaban. Mientras más te explotaban y vos más hiperproductivo eras y más eficiente, más te dábamos. Entonces fíjense que este patrón quedó en nosotros, está en nuestro ADN. Mientras más hago, más valor tengo, más me pagan. Mientras más hago, más importante soy en mi tribu. Mientras más hago, mejor líder soy en esta manada. Y eso está en nosotras. Y por supuesto que también en la igualdad de género, en las mujeres que dijeron, yo quiero dejar de sostener solamente la parte emocional de mi familia y hacerle la comida a mi marido y cuidar a mis hijos y quiero salir a trabajar, quiero salir a tener independencia económica, quiero comprarme un vestido y no tener que pedirle dinero a mi marido. Cuando empezó esa revolución también de igualdad de género, la mujer no solamente se terminó haciendo cargo de lo que le correspondía en su casa, sino que también se cargó la hiperproductividad. Tengo que ser hiperproductiva, tengo que estar disponible, tengo que ser emocionalmente receptiva y además tengo que hacer, porque si hago, tengo y si hago, valgo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces como seres humanos nos encontramos en el hacer y en la adicción al hacer para sentirnos que estamos siendo valiosos para un otro, para sentirnos que el otro nos mira, nos recompensa, nos paga? Pero eso ya quedó absolutamente obsoleto en nuestra sociedad. Y hoy vengo a romper este paradigma juntos. Entonces podríamos decir que hacer es quizás evitar lo que realmente es importante. De hecho, hay una ley Pareto que yo siempre la utilizo, que es la regla del 80-20, que es que para poder avanzar, crecer, evolucionar, yo tengo que poner mi energía en el 20% de algo y el 80% viene como un resultado. Entonces, si yo empiezo a priorizar tareas que para mí son diferentes, como tomar perspectiva, tener esa charla incómoda, tomar decisiones importantes, cambiar alguna estrategia, de repente mi negocio, mi familia, mi pareja, mi emprendimiento empieza a avanzar. Pero ¿qué pasa? Por lo general evitamos ese 20%. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro es incómodo, como les explicaba recién. Para mí es incómodo tener una charla donde una persona me va a pedir un aumento, quizás donde tengo que hablar con mi pareja de algo que me molesta y que para mí es importante, donde tenemos que poner sobre la mesa un proyecto de familia y tenemos que ver cuánto dinero vamos a gastar. Entonces, esa conversación que puede ser clave para un crecimiento, para la evolución, la voy postergando. ¿Por qué? Porque para mí es incómoda, es nueva, mi cerebro no la tiene tan
aceitada, no es lo que hago todos los días. Entonces, como es tan diferente y es tan incómodo, la evito y la dejo para lo último. Entonces, de repente en mi vida empiezo a sentir que estoy estancado, que no avanzo, que siempre lo mismo. ¿Y qué pasaría si empezara a priorizar el 20%? Esa charla incómoda, esa decisión que estoy postergando, ese cambio que quiero hacer y todavía no lo hago. Las cosas empiezan a avanzar. Pero ¿qué pasa? Como yo elijo la dopamina inmediata, que es el placer inmediato del hacer, yo empiezo a generar una identidad. Una identidad que es, soy la hiperproductiva, la que está siempre ocupada, la que siempre tiene cosas que hacer, la que no tiene un minuto para respirar. Entonces, en esos momentos en los que estoy tan ocupada, no puedo tomar decisiones estratégicas. No puedo pensar, no me puedo conectar con mi intuición, no puedo bajar la realidad. De hecho, esta mañana he escuchado un podcast de un mentor que me gusta mucho, que él hablaba de que su hermana estaba haciendo una reestructuración en su empresa, pero estaba de vacaciones por Europa y él le decía, no tenés que hacer nada, no, pero tengo que decidir cómo sigo. Y él dice, no hagas nada. Cuando nosotros no hacemos nada a veces y tenemos el poder de parar la pelota, volver a las bases, volver a conectarnos con lo que realmente queremos, sentir si realmente queremos estar en esa pareja, en ese trabajo, a trabajar de tal forma, mirar, medir, analizar, yo puedo tomar decisiones importantes. Yo me puedo concentrar en el 20 para poder avanzar en mi proyecto. Pero si estoy en el hacer permanente y en esa identidad de que no tengo ni un hueco para pensar, voy a estar siempre rodando en el mismo lugar. Es un loop que hacemos, que damos vueltas en el mismo lugar y no avanzamos a lo importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Generamos identidad, somos los hiperproductivos, lo que hacemos, los que tenemos, lo que nos valoran porque tenemos y hacemos. Pero cuando dejamos de ser, nos sentimos improductivos y nos sentimos rarísimos, porque esto no tiene que ver con mi identidad, porque yo no estoy acostumbrada a dejar ese vacío. Entonces empiezo a sentir culpa. Y es ahí donde tenemos que trabajar, porque cuando entendemos que nuestro cerebro necesita recompensa inmediata, yo tengo que dejarlo tranquilo. Entonces yo les voy a dar un ejercicio que me parece muy importante para este momento de sus vidas. Y les voy a hacer pensar un proyecto, un deseo que tengan en este momento de su vida que sienten que no están manifestando lo que quieren. Voy a explicar lo que es manifestar, porque si no, me malinterpretan como si fuese esta ley de atracción que es la magia y no. En realidad, por supuesto que hay una cuestión, siempre hablo de que todo en este mundo converge, que es nuestra espiritualidad, por supuesto, somos seres espirituales, somos seres energéticos, somos seres físicos y también somos seres racionales, pero para que todo eso tenga coherencia con lo que yo voy generando en mi vida, yo tengo que tener en cuenta que por lo general siempre mi cerebro va a buscar lo conocido para gastar menos energía. Esto ya nos quedó clarísimo. Ahora, ¿dónde hago la diferencia? Cambiando mi patrón. Entonces, le voy a dar una orden nueva a mi cerebro. Mira, vamos a poner un ejemplo. Yo la verdad es que quiero tener 3 kilos menos porque me quiero sentir más atlético, más saludable. Ok, bueno, vos ya sabes lo que tenés que hacer, pero siempre haces lo mismo, ¿no? Bueno, si yo le doy una orden diferente a mi cerebro y le digo, quiero esto, y te voy a dejar tranquilo y me voy a imaginar que esto puede llegar a pasar, me voy a imaginar con ese cuerpo que quiero, me voy a sentir con ese cuerpo, voy a visualizar. Mi cerebro, cuando ya decide que quiere algo diferente, va a activar el SARA, que es nuestro sistema reticular ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar a filtrar lo que no es importante para nuestro objetivo. Entonces, por eso funciona la ley de atracción o esta ley de manifestación. Porque cuando yo empiezo a cambiar mi patrón, cuando le doy una orden diferente, sostengo ese hábito siempre y encima viene cargado de una emoción, yo empiezo a manifestar realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para sostener? Bueno, primero lo voy a escribir. Ya escribirlo hace que mi cerebro diga, ok, esto es posible. Yo siempre les mando también a las chicas de mi programa a observar o admirar a otras personas. Cuando yo veo en mi realidad que esto es posible, yo empiezo a decir, bueno, ¿y cómo lo hace esta persona? Si esta chica puede tener lo que yo quiero, ¿por qué yo no?
Entonces ahí ya abro una posibilidad. Si ya me pongo la meta, encima tiene emoción y encima lo sostengo en el tiempo, eso va a empezar a pasar. Eso va a empezar a suceder porque mi cerebro va a enfocarse en las posibilidades. Entonces ahí es donde ocurren estas sincronicidades que las chicas me dicen, no, qué loco que esta semana justo trabajamos esto y yo sincronicé con esto. Yo quería un novio así y apareció. Le digo, no es una sincronicidad. En realidad es tu cerebro que vos le diste una orden diferente, lo pudiste sostener y encima le pusiste emoción que empieza a ver lo que antes no veía. Y esto te pasa con todas las cosas que querés manifestar en tu vida, ¿no? De repente empezás a ver las posibilidades que antes no veías. Entonces, como tarea de la semana, te voy a dejar que anotes eso, que todavía sentís que lo tenés ahí un poquito sin atención, sin energía, que está estancado, que todavía en esa área no creces o postergado. Que le pongas energía a eso, le des otra orden a tu cerebro, lo escribas, lo visualices y empieces a ver las infinitas posibilidades o las infinitas manifestaciones de tu vida que podés captar todos los días para que eso pase. Entonces, esta semana te vas a acordar que lo que más te incomoda y en lo que más foco tenés que hacer es lo más importante, es lo que te va a permitir avanzar. Y por eso también lo evitamos tanto. Entonces, lo que más impacto tiene en tu vida es lo que más evitas hacer. Y por otro lado, la productividad no es el problema. El problema es que uses esa productividad para ocultar lo que realmente es importante en tu vida. Y si llegaste al final de este episodio, yo te felicito porque estás empezando a cambiar. Soy Muriel del Barco, soy coach integral evolutiva. Llevo más de una década acompañando a mujeres en reinvención laboral. Y me encantó que hayamos compartido este espacio de mi podcast Cambios que te cambian. Nos vemos la semana que viene. Les mando un besote enorme. Bye bye.